En 1521 fue la conquista de México. Básicamente Hernán Cortés le regalaron a la Malinche fue donada y traicionó a su pueblo. Una vez que traicionó a su pueblo, le entregó a Hernán Cortés a los aztecas y el imperio fue caído. El único problema de todo esto es que después de eso hubo una mezcolanza española e indígena bastante nefasta a partir de violaciones y a partir de abusos de los españoles a los mexicas. 491 años han pasado desde esa fecha hasta que estamos grabando este video y hay secuelas que quedaron en el registro nacional. Para los que nos ven en otros países tenemos que decir que durante muchos años, ahora ya se ha popularizado otras cosas, pero durante muchos años la mayor grosería que se podía decir en este país era hijo de la chingada. Hijo de la chingada viene del verbo chingar, chingada y todo lo que tenga que ver con chingar viene justamente de esta historia que acabamos de decir. ¿A qué se refiere básicamente? La Malinche, que de alguna manera era la representante del pueblo indígena para los españoles, acabó traicionando. Y a su vez, esa traición, cuentan las leyendas mexicanas que Hernán Cortés le acabó quitando a los hijos y la Malinche se quedó sola como traidora, desterrada de su pueblo y burlada por los españoles. Tradicionalmente se le adjudicó el término de la chingada. La chingada, a partir de entonces, generó un verbo. Ese verbo se llama chingar. Chingar viene básicamente del término de violación masiva que ocurrió entre los mexicas y los españoles. La violación es, como ya todos saben, el que el hombre abuse de la mujer sin su consentimiento y así se hizo la conquista mexicana. El estudio de esta palabra, nada más, este verbo que suena feo decirlo, para nosotros los mexicanos y para los extranjeros posiblemente les cause risa, pero el estudio de este verbo nos enseña una gran herida que el país tiene. Y me atreveré a decir que más que país es un mal latinoamericano, porque al final de cuentas se dieron muchas cuestiones de conquista con otras variables, pero más o menos de la misma forma. Abuso europeo a las colonias o a los sitios indígenas. Solo que en México se quedó institucionalizado como insulto. El verbo chingar en México, primero, si le dice a alguien hijo de la chingada, lo estás insultando. Lo que realmente le estás queriendo decir es que es hijo de la violada. Esto no te lo entenderá un mexicano normal, porque se entiende ya chingar como parte del arquetipo mexicano. Esto significa insulto, sin mencionar mucho el porqué del insulto. Se nos ha olvidado la raíz del insulto para convertirlo simplemente en una grosería. Pero la grosería tiene mayor profundidad que más de un mexicano en este momento podría abrir los ojos porque no conoce el significado. La razón de que hablemos del significado del verbo chingar es porque nosotros nos dedicamos al estudio de las personas, al análisis incluso cultural, al análisis social, y es importante, en este caso, con este insulto, ver qué es lo que ofende a un país. Esta herida no fue creada ahora, tiene 491 años, por lo tanto tal vez hasta haya sido ya olvidada. Pero resulta que sigue siendo invocada. El verbo chingar tiene otras connotaciones. Por ejemplo, si tú le dices a alguien eres un chingón, significa que el personaje es bueno, se destaca en lo que hace. Pero bajo esta connotación previa de violación, también se le dice a alguien que es bueno y abusa de los demás por serlo. Si tú le dices a alguien te chingué, significa te gané. Ese te gané realmente significa te gané haciéndote trampa. Aquí cabe mencionar que ya entramos a la parte fina del verbo. La parte de violación fue olvidada, pero realmente la violación se cambia por el abuso, la trampa, el truquito para facilitar la ganancia, pero todo el tiempo nos habla de que las cosas no fueron bien ganadas. Ya chingamos significa que todos ganamos,
aunque posiblemente no nos lo merecíamos. Fue algo como hecho por trampa o hecho por un truco o algo por el estilo. Te chingó. Significa que se salió con la suya a pesar de que tú no querías o luchaste. Otra vez abuso. Nos carga la chingada. Nos carga la chingada tiene que ver que esto ya se salió de control, ya salió mal, las cosas no salieron bien. En esencia, es como si una maldición nos cayera y por eso las cosas salen mal. ¿Qué chingón está esto? ¿Qué chingón está esto? Significa que qué bien, qué bonito, qué tal cosa. Yo creo que de todas es la que menos tiene que ver con el abuso. Al contrario, hasta se puede decir en señal de aprecio por el objeto, por la cosa de la que estamos hablando. Estas son chingaderas. Las chingaderas se representa a una serie de acciones en donde te están jugando rudo o te están jugando mal. Entonces, así es como lo expresas. Pero también le puedes llamar chingadera a un objeto de poca monta o poco valor o en malas condiciones o que te la entregaron mal. En alguna otro video vamos a hablar un poco más de la configuración astrológica del país México como tal, pero este tema del insulto es muy interesante porque al ser todavía un insulto después de 491 años de un suceso de conquista, nos enseña que, bueno, ha pasado en otros países. De hecho, una de las formas de atormentar a un país es violar a sus mujeres, porque de esa forma les quitas, digamos, la raza pura al lugar y mezclas la raza con los agresores. Finalmente, el México hoy moderno, contemporáneo, ocurrió en ese momento. Entonces la suma española con la indígena. Y en esa parte, digamos, como mexicanos no nos gusta hablar mucho del tema porque si le metes análisis podría parecer humillante. En este canal han pasado 491 años y creo que como país es básico conocernos a través de nuestros insultos y a través de nuestra conducta. Creo que finalmente este tipo de palabras son las que nos hacen despreciar a la mujer. ¿Por qué? Porque finalmente en la raíz, en la base, en nuestro cerebro como mexicanos, está incluido que la mujer o fue violada, o es un asunto de desprecio, o es un asunto de vergüenza, o es, de alguna forma tiene connotaciones de que se le tiene que cuidar la pureza, porque si no es pura, entonces ya se pasa al lado despreciable. Esto no cabe en un México moderno, y en la práctica en el México moderno no cabe. De hecho, este tipo de groserías se da en estratos más bajos, aunque se da en todo tipo de estratos al final de cuentas. Pero quienes tienen la palabra más metida, obviamente están más relacionados a este tipo de cultura machista, en el cual hay que proteger la pureza de la mujer, y por supuesto, la sola palabra traspasa el inconsciente. Lleva 491 años de herida. Por lo tanto, cuando tú estás diciendo la palabrita como tal, el verbo chingar en cualquiera de sus acepciones, estás recordando finalmente una herida ancestral. Y esto te lleva, no se puede evitar, a un trato alrededor de la pureza de la mujer, pero la pureza en una connotación de miedo, en donde o está arriba o se queda hasta abajo. Y cualquiera de los dos extremos es nefasto. Al final, la mujer es la mujer y el hombre es el hombre. La mujer puede vivir su historia romántica, le puede ir bien o le puede ir mal. Y si te llega ya después de haberse quedado sin esa pureza, pues estará igual que cualquier otro, con una vida por continuar, con una vida por seguir y buscando su propia felicidad. Yo soy Skanda, bye.